Queridos suscriptores, quiero expresar mi más sincero agradecimiento por todo el apoyo que me están brindando. Su constante apoyo y suscripción significan mucho para el canal. Capítulo 331. El hombre perfecto. Llévensela. Si está en mis manos, estoy seguro de que Jaime acudirá a mí, ordenó Wilfredo. Luego de eso, sus subordinados se llevaron a Yasmín y se marcharon. Yasmín, Yasmín. Yas, Yas. Tanto Fabiola como Zacarías la llamaban mientras el auto se alejaba. Por el contrario, Josefina estaba aturdida por lo que había sucedido. Justo en ese momento, sonó su móvil. Era Jaime. No había señal en la montaña, así que no recibió ninguna notificación en su móvil. Cuando conducía de vuelta a Arboledas, aparecieron en su pantalla notificaciones sobre las llamadas perdidas de Josefina, y la llamó de inmediato para evitar que se preocupara por él. Josefina, tu móvil está sonando. Fabiola llamó a Josefina y le dio un suave codazo. Luego de eso, Josefina se recuperó del susto y sacó su móvil. Sus ojos se enrojecieron y las lágrimas corrieron por su cara cuando vio que era Jaime. Jaime, ¿dónde estás? Secuestraron a Yasmín y Tomás está herido. Está sangrando mucho, gritó nada más al contestar el móvil. Jaime se quedó boquiabierto al escucharla. Al momento siguiente, un aura asesina irradió de su cuerpo, y su expresión se ensombreció. Espérame. Voy para allá ahora mismo, respondió antes de colgar. Sabía que no podía hacer nada para ayudar a Tomás y a los demás hasta que llegara allí, así que pisó el acelerador mientras corría hacia Arboledas. Mientras tanto, Josefina y los demás no sabían qué hacer para ayudar a Tomás ante la sangre que había por todas partes. Debemos llamar a una ambulancia, o puede morir, dijo Josefina en voz baja por miedo. Haré una llamada de emergencia ahora mismo. Soltó Zacarías mientras asentía con la cabeza mientras se disponía a llamar a una ambulancia. Tomás levantó la mano para detener a Zacarías. No. No. Esperaré al señor Casas. Estaré bien después de que me cure, se atragantó Tomás a través del dolor. Aunque estaba malherido, todavía estaba consciente. Sabía que, si lo enviaban al hospital, los médicos de allí lo abrirían para curarlo. Eso era lo que no quería que ocurriera porque su energía se vería dañada por ello. Él creía que Jaime podría salvarlo sin ser operado. ¿Él? ¿Jaime también es médico? Preguntó Fabiola asombrada. Sí. Cuando mi padre estuvo a punto de morir la última vez, fue él quien le salvó la vida. Fue entonces cuando lo conocí, explicó Josefina. Eso es increíble, Fabiola no podía creer que existiera un tipo tan perfecto como él. Rico, bueno en la lucha, practica la medicina, guapo y leal. Oh, Dios mío. Es perfecto. Oportunidades como esas son raras de encontrar, pero Josefina lo encontró. En ese momento, envidió aún más a Josefina. Como Tomás ya no necesitaba ir al hospital, Zacarías encontró a algunas personas para que lo ayudaran a llevarlo de vuelta a su hotel para esperar a Jaime. Un auto se detuvo frente al hotel más de media hora después. Poco después, Jaime irrumpió en la habitación. Jaime, por fin llegaste, exclamó Zacarías mientras se acercaba a Jaime. ¿Dónde está Josefina? Preguntó Jaime con ansiedad. Josefina está bien. Está en su habitación con Fabiola. Por favor, échale un vistazo a Tomás. Se está muriendo, instó Zacarías mientras tiraba de Jaime hacia la habitación de Tomás. Capítulo 332. Energía sanadora. Una vez dentro de la habitación, Jaime pudo vislumbrar Tomás sobre la cama, inerte. Tras una breve pausa, dejó escapar un suspiro lleno de alivio, pues,
Aunque todo rastro de color había abandonado el rostro de aquel hombre y su respiración era agitada, Jaime advirtió de inmediato que Tomás abría los ojos al escucharlo. Tan pronto sus miradas se entrelazaron, Tomás prosiguió a intentar ponerse de pie. Sin embargo, antes de que pudiera lograrlo, Jaime se apresuró a detenerlo, antes de decir: «Alto, debes descansar. Necesito revisar tus heridas para poder curarte». La voz de Jaime resonó en tono gentil para intentar tranquilizarlo, al tiempo que colocaba su hermosa mano sobre cada una de las heridas. Ante la inquietante expresión de Jaime, Tomás se apresuró a decir, afligido: «Señor Casas, lamento que le hicieran daño a la señorita Serrano, es verdad que debí protegerla». Al terminar de emitir esas palabras, su voz resonó en un chirrido lleno de terror. «No te preocupes, en realidad, tuviste que enfrentarte a un guerrero muy poderoso, así que no debes sentirte culpable». Entonces, ante la horrible escena que se suscitaba frente a sus ojos, Jaime no pudo evitar reflexionar. Es increíble que Tomás se atreviera a pelear contra Wilfredo. De hecho, aunque haya sobrevivido al ataque, es evidente que estas heridas tardarán en sanar. El apuesto hombre parecía absorto en sus pensamientos, antes de continuar. Me pregunto por qué Wilfredo decidió perdonarle la vida. En ese momento, Jaime se limitó a permanecer en silencio, mientras un intenso rayo de luz de energía espiritual iluminaba todo el lugar al colocar su hermosa mano sobre el pecho del hombre a su lado. De inmediato, Tomás notó que el dolor había desaparecido por completo, por lo que no pudo evitar mirar a Jaime, anonadado. No obstante, su semblante se cambió casi de inmediato al advertir las enormes gotas de sudor sobre aquel hermoso rostro. Si bien volvía a respirar sin ningún problema, Jaime tuvo que utilizar gran parte de su propia energía vital para poder reparar los huesos de sus costillas. Entonces, Jaime dejó escapar un enorme suspiro, exhausto, al tiempo que meditaba. Bueno, supongo que debo sentirme orgulloso de haberme convertido en un guerrero de nivel 9, de otra manera, estoy seguro de que no hubiera sido capaz de ayudar a Tomás. De inmediato, sostuvo un pequeño frasco entre las manos para tomar una de las pastillas condensantes en su interior, pues solo de esa manera, lograría recuperar todas sus fuerzas. Tras una pequeña pausa, la voz del apuesto hombre resonó en tono tranquilo al anunciar: «Terminé». Al terminar de emitir esas palabras, el rostro de Jaime palideció por completo, mientras tomaba la silla a su lado para intentar descansar un poco. Tan pronto se puso de pie, Tomás no pudo evitar sentirse aliviado al percatarse de que todas sus heridas habían sanado por completo, por lo que prosiguió a exclamar, con voz alegre, ante la increíble escena que se suscitaba ante sus ojos: «Señor Casas, es usted muy gentil. No sé cómo podré pagarle por toda su ayuda, pero le aseguro que no volveré a defraudarlo», dijo el joven en un chirrido lleno de entusiasmo. Ante su reacción, una pequeña sonrisa cubrió el rostro de Jaime al responder: «A pesar de que tu vida ya no corre peligro, deberás descansar un poco más. De lo contrario, tu cuerpo no podrá terminar de sanar. Por ello, aunque sé que puede ser complicado tener un poco paciencia, deberás evitar cualquier tipo de conflicto, pero no te preocupes, pues prepararé algunas pastillas que servirán para curar esos pequeños cortes en tu piel», explicó, casi en un susurro, al tiempo que hacía un pequeño gesto con el brazo. «De acuerdo». La voz de Tomás resonó en tono enérgico al responder. Tan solo un momento después, Zacarías apareció cerca del umbral de la puerta. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, su semblante palideció por completo al vislumbrar a Tomás de pie junto a la cama. Mientras los observaba, boquiabierto, no pudo evitar pensar: «No puedo creer que Tomás se encuentre bien, en especial, después de haber sufrido aquellas terribles heridas. Me pregunto si Jaime es un ser inmortal que posee habilidades extraordinarias, de lo contrario, no logro comprender que pudiera salvarle la vida». A pesar de esa reacción, Jaime parecía no haberse inmutado, pues prosiguió a decir en tono severo: «Tomás, necesito saber qué sucedió en ese lugar.
Al terminar de emitir esas palabras, su rostro se endureció por completo. Entonces, Tomás comenzó a relatar los acontecimientos de esa noche. De hecho, al mencionar que la familia Velázquez les había ordenado a sus hombres emboscarlos, Jaime no pudo evitar sentir que la ira le inundaba el cuerpo. De pronto, se escuchó una suave voz femenina al decir, casi en un susurro: Jaime. Entonces, Josefina dejó escapar un enorme suspiro lleno de alivio. Antes de continuar: no puedo creer que estés a salvo. En ese momento, enorme sonrisa le iluminó el rostro, mientras tomaba la mano de Fabiola, quien permanecía en silencio a su lado. Ambas mujeres habían entrado al escuchar el tumulto en la habitación de Tomás. Al advertir su presencia, Jaime comenzó a caminar en su dirección. Tan pronto se detuvo a su lado, tomó el rostro de la hermosa mujer entre sus manos, antes de decir con voz llena de ternura: querida, lamento que tuvieras que sufrir de esa manera. Prometo que no permitiré que vuelvan a hacerte daño. Al terminar de hablar, se apresuró a rodearla entre sus brazos. Ante ese cariñoso gesto, Josefina prosiguió a cubrirle la boca con su delicada mano, antes de añadir en tono angustiado: tranquilo, te aseguro que me encuentro bien. En ese momento, el rostro de la joven cambió por completo al hablar: querido, me preocupa Yasmín. Tomás me contó todo al respecto, pero te prometo que estará bien. Su rostro se endureció por completo al hablar. En ese momento, justo cuando la joven se disponía a protestar, decidió permanecer en silencio. Al tiempo recapacitaba: aunque sé que Jaime cumplirá su promesa, tengo un mal presentimiento, pues creo que su vida correrá riesgo al enfrentarse a una familia tan poderosa como los Velázquez. Capítulo 333. Crisis de identidad. Tras una breve pausa, Jaime se apresuró a decir, con voz enérgica: querida, te juro que regresaré pronto. En ese momento, el apuesto hombre esbozó una hermosa sonrisa. Tras una pequeña pausa, posó sus intensos ojos en Tomás, antes de decir: necesito que reúnas a nuestros hombres del regimiento templario, pues, debemos partir de inmediato. De acuerdo, como usted ordene, señor. Exclamó Tomás de manera determinada y de inmediato, salió de la habitación a toda velocidad. Más tarde, después de charlar un poco con Josefina, Jaime partió hacia Cuenca veraniega, en búsqueda de Yasmín. Al salir cruza la puerta de entrada, Josefina no pudo evitar reflexionar, angustiada. Es evidente que no lograría convencer a Jaime de que permaneciera a mi lado. De hecho, me pregunto si alguien más pudo notar cómo su mirada se tornó amenazadora al escuchar mencionar a la familia Velázquez. De vuelta en la residencia Velázquez, Teobaldo dejó escapar una carcajada al escuchar sobre el error de Wilfredo, quien ceñía con fuerza el brazo de una bella chica. Tras lograr tranquilizarse un poco y ante la curiosa situación, Teobaldo prosiguió a decir en tono burlón: tío Wilfredo, no puedo creer que incluso después de mostrarte una fotografía de Josefina Serrano, raptaras a la mujer equivocada. Al terminar de emitir esas palabras, dejó escapar un enorme suspiro, resignado. Al escuchar a su sobrino, Wilfredo se apresuró a decir, anonado: basta, ella misma me dijo que su nombre era Josefina, así que cumplí con mi misión. De inmediato, su semblante se tornó furioso al posar la mirada en el rostro de la hermosa mujer a su lado. Tras una breve pausa, exclamó: dime quién eres en realidad. No te atrevas a mentirme de nuevo. Ante su violento comportamiento, Yasmín sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo, mientras meditaba, horrorizada. Al parecer, los rumores sobre la riqueza de la familia Velázquez son ciertos, pues nunca me hubiera imaginado que Residencia Velázquez fuera una imponente mansión repleta de guardias. Supongo que será muy difícil escapar, así que debo encontrar una manera de distraerlos. De otra manera, estoy segura de que mi vida corre peligro. De inmediato, la chica respondió, con voz entrecortada: mi nombre es Yasmín. No obstante, antes de que pudiera continuar, sintió un intenso dolor en la mejilla al percatarse de que Wilfredo la había abofeteado con fuerza.
Maldita *R, no puedo creer que te atrevieras a engañarme. Rugió Wilfredo, furioso. En ese momento, la joven comenzó a sentir un cálido líquido emanar de sus labios, por lo que no pudo evitar sentir el corazón acelerársele al percatarse de que se trataba de sangre. Aunque un silencio sepulcral inundó la atmósfera, pronto se escuchó la voz de Wilfredo al explicar en un chirrido lleno de desesperación. Gracias a esta mujer, tendré que regresar por Josefina. Tan pronto terminó de hablar, el hombre dejó escapar un enorme suspiro. A pesar de su reacción, Teobaldo parecía no haberse inmutado al responder, sin mostrar ninguna emoción. Tío Wilfredo, no te preocupes. Me encargaré de esta hermosa joven, pues me he sentido muy solo estos días. Después de todo, los Velázquez siempre hemos sido muy buenos anfitriones. Entonces, una pequeña sonrisa malévola le cubrió el rostro al posar sus oscuros ojos sobre el rostro de Yasmín. Teo, no digas estupideces. Si te mueves, te harás daño, no permitiré que tu madre desate toda su furia en mi contra por tus imprudencias, dijo Wilfredo, casi en un susurro. Bueno, mi madre no se enterará al respecto, a menos que le digas. La voz de Teobaldo resonó en tono juguetón. A pesar de las palabras de su tío, el joven decidió no prestarle atención, por lo que prosiguió a tomarla del brazo. De acuerdo, debo regresar a Arboledas de inmediato, pero puedes llamarme si necesitas mi ayuda, respondió Wilfredo, resignado. Preciosa, no te preocupes, te aseguro que nos divertiremos. Tan solo deberás obedecerme, de esa manera, podrás regresar a tu hogar por la mañana sin ningún problema. De cualquier manera, siempre consigo mi cometido. El rostro de Teobaldo se endureció por completo al hablar. Entonces, Yasmín comenzó a sentir enormes lágrimas rodarle sobre las mejillas al observarlo acercársele cada vez más. Ante su reacción, el joven dejó escapar una estrepitosa carcajada llena de maldad, mientras comenzaba a desvestirla. Al mismo tiempo, las luces iluminaban el jardín de la lujosa residencia Velázquez, pues tras el incidente de la noche anterior, donde había muerto Alfredo, Cristian les había ordenado a sus hombres vigilar su hogar en todo momento. De hecho, después de aquellos caóticos acontecimientos, Cristian sospechaba que Jaime no tardaría en atacarlos, por lo que debía proteger a todos los miembros de la familia Velázquez. Capítulo 334. Cobardía. Señor Velázquez, los guardias se encuentran en cada una de las entradas, así que nadie podrá entrar. Además, la familia Jaramillo envió a sus fuerzas élites para protegerlos. Le aseguro que, si alguien intenta hacerles daño, lo detendremos en ese momento, anunció un hombre maduro. De acuerdo, puedes retirarte, respondió Cristian, sin mostrar ninguna emoción. Tan pronto se encontró a solas en la habitación, Lucía apareció en el umbral de la entrada, por lo que el hombre no pudo evitar sobresaltarse al advertir la presencia de su esposa. Ante su reacción, la mujer dejó escapar una estrepitosa carcajada, antes de decir: No puedo creer que te ocultes aquí. Te recuerdo que eres la cabeza de esta familia, por lo que no puedes comportarte de esta manera. Supongo que te has convertido en un anciano cobarde. Su voz resonó llena de sarcasmo al hablar. Al escuchar sus crueles palabras y aunque no pudo evitar sentirse ofendido, Cristian se limitó a permanecer en silencio, mientras recapacitaba. Dudo que Jaime sea solo un hombre ordinario. De otra manera, estoy seguro de que Tomás, Arturo y Gael no se comportarían de esa manera en su presencia, como si le temieran. Además, me pregunto cómo es posible que el hombre más rico de Ciudad Higuera permita que su preciada hija tenga una relación con alguien poco importante. Ante esa idea, Cristian comenzó a sentir el corazón acelerársele al recordar la inminente amenaza. Tras observarlo un poco, Lucía prosiguió a decir, irritada: Veré cómo se encuentra Teobaldo. Al terminar de emitir esas palabras, la mujer salió a toda prisa de la habitación, en dirección de la pequeña casa de su hijo. Entretanto, el cuerpo desnudo de Yasmín yacía sobre la cama, mientras Teobaldo acariciaba su tersa piel.
al sentir el frío roce de su mano al abrirle las piernas de manera violenta, la joven no pudo evitar estallar en llanto, aterrorizada. Sin embargo, antes de que el joven pudiera continuar, se escuchó un fuerte estallido desde la entrada. ¡Boom! En ese momento, un estruendo resonó en toda la habitación al abrirse la puerta. Ante la caótica escena que se suscitaba frente a sus ojos, Teobaldo se apresuró a rugir, furioso. ¡Diablos! Es increíble que se atrevieran a desobedecerme. Les dije que nadie podía interrumpir mi velada. Al percatarse que se trataba de su madre, el joven no pudo evitar sobresaltarse, antes de añadir, estupefacto, mamá, espera un poco. No sabía que vendrías, de otra manera, hubiera preparado una deliciosa cena, explicó Teobaldo, al tiempo que intentaba cubrirse el cuerpo con las sábanas. Ante esa escena, el rostro de Lucía se endureció por completo, antes de exclamar. No puedo creer que seas tan estúpido. El doctor mencionó que debes descansar, de otra manera, nunca podrás sanar por completo. Es increíble que prefieras divertirte con una cualquiera. Su voz resonó en un chirrido lleno de desesperación. Mamá, mi pierna está destrozada. Silencio, no puedo creer que me ignoraras. Después de todo, solo quiero mantenerte a salvo, eres un maldito ingrato. Entonces, Lucía miró en el rostro de Yasmín, quien permanecía inmóvil sobre la cama y tras una breve pausa, le ordenó, fuera de aquí ahora mismo. En ese momento, mientras tomaba sus prendas del suelo, Yasmín dedujo que, a diferencia de su hijo, aquella mujer creía que se trataba de Josefina, por lo que se apresuró a salir a toda velocidad de la habitación, al tiempo que pensaba. Estoy segura de que podré ocultarme en un lugar seguro. Después de todo, esta gigantesca mansión servirá de escondite, hasta que encuentre una manera de escapar sin que se dé cuenta ningún Velázquez. Más tarde y tras haber charlado con su hijo, Lucía abandonó ese lugar. Una vez en el pasillo, se acercó a uno de los guardias para ordenarle. Deberán proteger a mi hijo en todo momento. De hecho, mientras que Teobaldo tendrá que permanecer dentro de su habitación, esa chica no podrá volver a entrar. Sí, señora Velázquez. Exclamó el hombre, con voz enérgica. Todos sabían que Lucía era una mujer cruel y despiadada, por lo que nadie se atrevería jamás a desobedecerla. Capítulo 335. El rescate. Pronto, Yasmín encontró una habitación al otro lado de la enorme vivienda, por lo que se apresuró a aguardar en su interior. Al mismo tiempo, Lucía caminó hacia la cocina, pues se disponía a preparar una deliciosa cena que ayudaría en la recuperación de su hijo. No obstante, justo cuando se disponía a abrir la puerta de la nevera, se escuchó un sonido ensordecedor desde el jardín. De inmediato, la mujer madura miró, desorientada, en dirección de la explosión. Es verdad que al percatarse de un auto en llamas había hecho caer la reja de Residencia Velázquez, comenzó a sentirse intranquila, al tiempo que pensaba. Me pregunto quién tiene la osadía de atacarnos en mi propia casa. La mujer parecía absorta en sus pensamientos, por lo que no pudo evitar sobresaltarse al notar que varios hombres se situaban justo enfrente, como si pretendieran servir de escudo para impedir que el intruso pudiera llegar hasta Lucía. Al mismo tiempo, otro pequeño grupo de hombres se abalanzaba contra el vehículo para comprobar la identidad del atacante. En ese momento, todos se enfocaban en el pequeño accidente frente a sus ojos, por lo que no pudieron evitar sobresaltarse al escuchar rugir el motor de otro auto que se detuvo frente a la puerta. Un silencio sepulcral inundaba la atmósfera, mientras aguardaban, expectantes. Un par de minutos después, Jaime descendió del lujoso vehículo. A pesar de su rostro severo, nadie pareció inmutarse ante su comportamiento. De hecho, pronto se escuchó una voz al decir en tono burlón: «Dime quién eres y por qué has decidido perturbar la paz de mi hogar». La voz de Lucía resonó desde el fondo del jardín. «Bueno, escuché que el nombre de una de sus invitadas es Yasmín. Sé que, aunque la reputación de la familia Velázquez es impecable, en especial, como anfitriones,
Me temo que he venido a regresarla a su hogar, respondió Jaime, con voz amenazadora. De pronto, el semblante de la mujer madura palideció por completo al descubrir la verdadera identidad y tras lograr tranquilizarse un poco, indagó, con voz entrecortada. J. Jaime, si bien la mujer parecía aterrorizada, su voz resonó de manera contundente. Querida, antes de que Christian pudiera continuar, su rostro cambió de inmediato, antes de ordenar, guardias, acaben con ese hombre. Al escucharlo, los hombres no tardaron en abalanzarse, en dirección del apuesto hombre. Al vislumbrar que aquellos hombres se acercaban cada vez más, Jaime se apresuró a tomar una barra de metal que se había desprendido de la reja. Tras. ¡Boom! Pronto se desató el caos, pues Jaime desató toda su furia y al moverse a toda velocidad, los cuerpos sin vida de aquellos guardias cayeron, hasta cubrir el suelo por completo. Ante la horrible escena que se suscitaba frente a sus ojos, Lucía no pudo evitar meditar, boquiabierta. Supongo que los guerreros de nivel 9 son invencibles. Tan solo un momento después, un silencio sepulcral volvió a inundar la atmósfera, pues ningún guardia había sobrevivido al ataque, la hermosa residencia Velázquez se había convertido en una escena del crimen grotesca, donde charcos de sangre cubrían el suelo y paredes, por lo que ambos miembros de la familia Velázquez se limitaron a mirar al hombre, estupefactos, sin cómo reaccionar al respecto. Entonces, Jaime comenzó a acercárseles, no obstante, antes de que pudiera avanzar, un pequeño grupo de hombres apareció y se interpuso en su camino. La familia Jaramillo había enviado a esos guerreros para proteger a Lucía. Tras permanecer inmóviles durante un momento, Jaime esbozó una pequeña sonrisa, al tiempo que arrojaba la barra al suelo. ¡Boom! De inmediato, comenzó la batalla. El sonido ensordecedor de sus puños resonó en la atmósfera al enfrentarse. Entonces, Jared dejó escapar un suspiro, al tiempo que una intensa luz comenzaba a emanar de las manos de Jaime. Si bien los hombres lo miraron, desconcertaron, no dudaron en abalanzarse para someterlo. Sin embargo, y antes de que pudieran reaccionar, apareció una enorme nube de polvo. Tan solo un momento después, el semblante de Christian palideció por completo al advertir a Jaime de pie. Por otro lado, Lucía dejó escapar un chirrido lleno de terror al percatarse de que los cuerpos de los guardias habían estallado en 1000 pedazos. «Señora Velázquez, corra», exclamó otro hombre con voz llena de desesperación, por lo que Lucía tomó a su esposo de la mano al percatarse de la delicada situación. Mientras la pareja intentaba huir, la mujer no pudo evitar reflexionar, angustiada. No logro comprender cómo es que alguien puede ser tan poderoso. Debo admitir que no debí ser tan cruel con mi esposo, pues ahora entiendo por qué temía enfrentarse a Jaime. Ja. Aunque intenten escapar, pagarán las consecuencias de sus actos, rugió Jaime, antes de abalanzarse hacia la pareja. Capítulo 336. Masacre en la familia. Deténganlo. Al escuchar los gritos de Lucía, aunque un par de hombres intentó interponerse en su camino, pronto descubrieron que todos sus esfuerzos serían en vano, pues Jaime pudo deshacerse de ellos sin ningún problema al utilizar la técnica enfoque, que consistía en golpearlos en el pecho hasta asfixiarlos en cuestión de segundos. Después de unos segundos, la pareja pudo vislumbrar sus cuerpos yacer inertes sobre el suelo, por lo que Christian no pudo evitar exclamar, horrorizado. No, no es posible, nadie había utilizado esa técnica de combate en mucho tiempo. En ese momento, Christian sintió como un escalofrío le recorría todo el cuerpo. Atrás, demonio. Exclamó Lucía en un chirrido lleno de desesperación, mientras recapacitaba. Ahora entiendo que Jaime no es un hombre ordinario, ni siquiera, es humano. De otra manera, es imposible que alguien pudiera ser tan poderoso. A pesar de su reacción, Jaime parecía no haberse inmutado, pues se limitó a indagar, con voz ecuánime. La chica, el apuesto hombre posó una intensa mirada en la pareja al hablar. Al escucharlo, la mujer parecía confundida,
Sin embargo, su semblante cambió de inmediato al recordar a Yasmín, por lo que se apresuró a contestar. La chica se encuentra en esa habitación. Su voz resonó llena de angustia, mientras hacía un gesto con la mano. Señora Velázquez, lamento informarle que deberá llevarme hasta ese lugar. Después, de todo, usted es una excelente anfitriona que me guiará dentro de su hermoso hogar. Al terminar de emitir esas palabras, Jaime esbozó una pequeña sonrisa al mirarla. De acuerdo, respondió la temerosa mujer, quien tomó la mano de su esposo con fuerza, antes de cruzar el umbral de entrada. Mientras subían las escaleras hasta el lugar donde se encontraba Yasmín, Lucía no pudo evitar reflexionar. Es evidente que debemos mantener la calma, pues solo así podremos escapar. Estoy segura de que, al llegar a la habitación, Jaime no tardará en distraerse al ver a la mujer que ama. Entonces, el pequeño grupo se detuvo frente a una hermosa puerta y tras abrirla, Jaime pudo vislumbrar la delicada figura de Yasmín en su interior, quien lloraba con amargura desde el desagradable encuentro de esa tarde con Teobaldo. Al escuchar un leve ruido proveniente de la entrada, la joven no pudo evitar alzar la mirada, recelosa. No obstante, no tardó en reconocer a Jaime, por lo que una hermosa sonrisa le iluminó el rostro, antes de rodear su cuello con los brazos. «Oh, Jaime, sabía que no me abandonarías», exclamó la chica, eufórica. «Por supuesto que vendría a rescatarte, en especial, después de haber salvado a Josefina», respondió el apuesto hombre en tono gentil. Ante la confusa escena que se suscitaba frente a sus ojos, Lucía se limitó a mirarlos en silencio, por lo que no pudo evitar sobresaltarse al escuchar la voz de su esposo al aseverar: «Bueno, ahora que su amiga se encuentra a salvo, podremos irnos, le juro que no volverá a vernos, pues desapareceremos». El semblante de Cristian se suavizó al intentar convencerlo. Al escucharlo, Jaime dejó escapar una estrepitosa carcajada, antes de decir: «No puedo creer que sea tan ingenuo. Les dije que tendrán que asumir las consecuencias de sus actos». Al terminar de hablar, Jaime golpeó a Cristian con todas sus fuerzas y de inmediato, su cuerpo inerte cayó al suelo. Ante la horrible escena que se suscitaba frente a sus ojos, Lucía dejó escapar un chirrido lleno de terror, antes de decir: «No puedo creer que se atreviera a matar a mi esposo. Asesino». Entonces, la mujer estalló en llanto, al tiempo que se abalanzaba contra el apuesto hombre. No obstante, pronto comenzó a sentir que el miedo le inundaba el cuerpo al advertir un intenso dolor en el cuello. Mientras luchaba para zafarse de aquellas garras, Jaime la miraba, sin mostrar ninguna emoción, mientras observaba cómo intentaba respirar. En ese momento, Yasmín sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo al vislumbrar ambos cuerpos sin vida yacer frente a ellos. Sin embargo, Jaime parecía no haberse inmutado, pues se limitó a decir en tono tranquilo: «Solo debo charlar con una persona más, pero te prometo que tan pronto termine, regresaremos a casa», explicó el apuesto hombre, con una bella sonrisa en el rostro, mientras avanzaba hacia la pequeña casa de Teobaldo. Capítulo 337. Exterminio. Teobaldo sostenía su móvil entre las manos, mientras escuchaba música desde unos enormes auriculares, por lo que no pareció darse cuenta de que Jaime había entrado en su habitación. De pronto, Jaime arrojó el móvil al suelo y tras reconocerlo, Teobaldo intentó huir, pero cayó de inmediato, pues era imposible mover una de sus piernas. J. «Jaime, qué gusto verte», exclamó Teobaldo, mientras enormes gotas de sudor le cubrían el rostro. Justo cuando Jaime se disponía a golpearlo, vislumbró un tenue brillo sobre la cama, donde se encontraba el hermoso dije de jade. Al observarlo en silencio, Teobaldo prosiguió a meditar, triunfante. «Al parecer, ese objeto será mi única oportunidad de escapar con vida». Ante esa idea, el joven se apresuró a decir, con voz alegre: «Ah, lo sé. Es hermoso. Puedes quedártelo, de hecho, podrás llevarte cualquier cosa, pero te sugiero que lo hagas rápido,
pues mis padres no tardarán en llegar. Al terminar de emitir esas palabras, el joven prosiguió a pensar. Espero que mi plan haya funcionado, de otra manera, no podré vencerlo si decide permanecer aquí. Tan pronto tomó la hermosa alhaja entre sus manos, Jaime no pudo evitar reflexionar. Nunca me hubiera imaginado que encontraría un objeto mágico en este lugar. Tras una pequeña pausa, Jaime se apresuró a decir, con voz llena de sarcasmo. Oh, no te preocupes por tus padres, de hecho, pronto te reunirás con ellos. Al terminar de hablar, Jaime ciñó la camisa de Teobaldo con fuerza para arrastrarlo hasta la habitación continua. Tan pronto llegaron, el semblante de Teobaldo palideció por completo al vislumbrar los cuerpos sin vida de sus padres, por lo que, al percatarse de la delicada situación, no tardó en implorar. Jaime, te juro que, si me dejas ir, no volverás a verme. De hecho, la enorme fortuna de la familia Velázquez será tuya. A pesar de sus súplicas, Jaime prosiguió a golpear a Teobaldo con todas sus fuerzas. ¡Boom! Un silencio sepulcral inundó la atmósfera en ese momento, mientras un líquido rojo comenzaba a emanar de la boca de Teobaldo, cuyos ojos miraron a Jaime con su último aliento. De pronto, se escuchó un leve golpe y su cuerpo cayó al suelo. De vuelta en el hermoso jardín de la lujosa vivienda, Yasmín vislumbró la musculosa figura de Jaime al salir de la residencia Velázquez, al tiempo que se escuchaba un enorme estallido. Debemos irnos, anunció el apuesto hombre, mientras la tomaba entre sus brazos. Tan pronto llegaron al lujoso vehículo de Jaime, Yasmín comenzó a sentir el corazón acelerársele, pues, aunque la residencia Velázquez ardía, se sentía a salvo junto a ese hombre. De camino a Arboledas, la joven posó sus hermosos ojos en el rostro de Jaime, al tiempo que pensaba. Estoy segura de que Jaime sería feliz a mi lado. En realidad, no entiendo por qué una mujer como Josefina lograra conquistar el corazón de alguien tan extraordinario. Mientras la joven pareja permanecía en silencio dentro del auto, las noticias acerca de esa noche no tardarían en llegar a oídos de todos y, en consecuencia, una sangrienta batalla se desataría pronto. Capítulo 338. Ministerio de Justicia. De vuelta en Arboledas, esa tarde, aunque los hombres de Tomás habían llegado desde Ciudad Higuera para protegerla, el gerente del hotel le había informado que el resto de los huéspedes se sentían incómodos, por lo que Josefina no había logrado conciliar el sueño, pues no solo parecía bastante angustiada por el bienestar de Jaime, sino por aquella delicada situación. Tras lograr convencer al personal de que solo tardarían un día, Josefina se dispuso a aguardar la llegada del hombre que amaba. Justo cuando la joven sucumbía ante el sueño, escuchó la puerta abrirse con fuerza. Tras intentar espabilarse, vislumbró el auto de Jaime al detenerse frente a la entrada del enorme edificio. En ese momento, comenzó a sentir el corazón acelerársele al advertir que el vehículo se encontraba dañado, por lo que se apresuró a salir a toda velocidad de la habitación. Un momento más tarde, justo cuando Jaime se disponía a descender del auto, se escuchó una suave voz femenina al decir: «Querido, estás herido». «Me encuentro bien, de hecho, me he encargado de la familia Velázquez», respondió Jaime, con una hermosa sonrisa en el rostro. Entonces, Josefina no pudo evitar sobresaltarse al advertir la presencia de Yasmín, quien sintió un leve dolor en el pecho ante el tierno gesto de la pareja. Ante su reacción, Josefina se apresuró a exclamar en tono alegre: «Yasmín, qué alegría verte». Al terminar de emitir esas palabras, se dispuso a rodearla entre sus brazos, antes de añadir: «No sé cómo agradecerte que hayas arriesgado tu vida para salvarme». A pesar de sus gentiles palabras, Yasmín se limitó a permanecer en silencio, al tiempo que su semblante se endurecía por completo con la llegada de Zacarías. «Yasmín, me alegra que estés bien». De inmediato, tomó su mano para besarla. No obstante, la joven parecía molesta ante su presencia, pues tan solo respondió, con voz llena de frialdad: «Así es». Ante su extraño comportamiento, Zacarías no pudo evitar pensar, desconcertado:
Me pregunto qué sucedió en Residencia Velázquez para que Yasmín reaccione de esta manera. Tras una breve pausa, Yasmín se dispuso a decir, al tiempo que miraba el hermoso rostro de Josefina. Bueno, en realidad, no tienes que agradecerme, después de todo, Jaime no dudó en rescatarme. Al terminar de emitir esas, la joven miró a Jaime de manera seductora. Si bien Josefina notó su extraño comportamiento, se limitó a posar su delicada mano sobre la mejilla del apuesto hombre. Ante la tierna escena que se suscitaba frente a sus ojos, los ensordecedores vítores resonaron al unísono, pues no solo habían podido rescatar a Yasmín con éxito, sino que Jaime se encontraba a salvo. Más tarde, todo celebraría el éxito de la misión. Esa noche, mientras la joven pareja se encontraba en su habitación, Jaime no tardó en sucumbir al sueño, pues se sentía exhausto. Al mismo tiempo, el caos pronto se desataría en Cuenca Veraniega, pues tras enterarse de las noticias, muchos no tardaron en intentar apoderarse de la enorme fortuna de la familia Velázquez, que incluía diversos negocios en la ciudad. De vuelta en Residencia Velázquez, un grupo de oficiales se encontraban en lugar para recolectar evidencia acerca del terrible incidente que acababa de suscitarse. Después de todo, un intruso había asesinado, en su propia casa, a la familia más importante de la ciudad. Entonces, el jefe del Ministerio de Justicia, un hombre de Maduro y cuyo nombre era Antonio Lamas, apareció en la escena del crimen, mientras cubría su nariz con un pañuelo para evitar percibir el hedor a putrefacción que inundaba la lúgubre atmósfera del lugar. Dicha organización se encargaba de investigar todos los crímenes que acontecieran en Cuenca Veraniega. De hecho, si bien era poco común que ese hombre estuviera presente en las escenas del crimen, se trataba de un caso muy importante, debido al renombre de aquella familia. Antonio parecía absorto en sus pensamientos, por lo que no pudo evitar sobresaltarse al escuchar una voz femenina al anunciar: Señor, registramos más de 40 cuerpos, no obstante, es necesario llevar a cabo la autopsia para poder identificar a las víctimas. Capítulo 339. Venganza. Aunque la chica de uniforme parecía una mujer ordinaria, se trataba de la nieta de Arturo, Isabel Gómez. En efecto, la joven se encontraba en ese lugar, pues, aunque Arturo había decidido abandonar Cuenca Veraniega, el resto de la familia Gómez había permanecido en la ciudad. Tras una breve pausa, Antonio prosiguió a indagar, con voz solemne. Me pregunto si alguien fue capaz de sobrevivir el ataque. Lamento informarle que nuestro equipo no ha encontrado más sobrevivientes, pues lograron inspeccionar toda el área más de una vez, explicó Isabel, casi en un susurro. Antes de continuar, además, es importante mencionar que el responsable desactivó las cámaras de seguridad, así que es imposible saber qué sucedió esta noche. Bueno, me interesa saber qué opines, respondió Antonio de manera contundente. Al parecer, se trata de un acto de venganza, pues hemos descartado un robo. De hecho, todo el dinero y objetos valiosos se encuentran aún dentro de la casa. Todos saben que la familia Velázquez participaba en actividades del bajo mundo, así que supongo que lograron ofender a alguien muy peligroso, relató Isabel en tono ecuánime. De acuerdo, ahora debemos investigar a cualquier posible enemigo de los Velázquez. Al terminar de emitir esas palabras, Antonio dejó escapar un enorme suspiro. Antes de continuar, se avecina una tormenta en Cuenca Veraniega. Tan pronto se sepan los detalles de la masacre, reinará el caos en la ciudad, así que debemos prepararnos. Señor, debo decirle algo muy importante acerca de la familia Jaramillo. Sin embargo, antes de que la chica pudiera continuar, un grupo de hombres irrumpió en la vivienda. Entonces, se escuchó una imponente voz varonil al gritar: ¡Alto, fuera de aquí! Si se atreven a tocar a mi familia, juro que sufrirán. Rugió, furioso, un hombre de barba platinada recorrió la lúgubre escena con la mirada, mientras su rostro se endurecía por completo. Casi de inmediato, Wilfredo apareció a su lado. Si bien, todos sabían que ese grupo de hombres pertenecían a los Jaramillo, nadie había visto a la cabeza de la familia, Ezequiel Jaramillo,
el anciano se había apresurado a la escena del crimen, tras enterarse de que una de las víctimas era Lucía Jaramillo, su hija. Ante la horrible escena que se suscitaba frente a sus ojos, el anciano no pudo evitar gritar, con voz entrecortada. Juro que desataré mi furia contra el animal que se atrevió a hacerle daño a mi pequeña. Su voz resonó en un chirrido lleno de desesperación, por ello, al verlo tan vulnerable, Antonio no pudo evitar reflexionar, anonadado. Nunca me hubiera imaginado que el gran maestro de la energía interna, un guerrero tan poderoso, pudiera comportarse de esa manera. Ante esa idea, el hombre maduro se apresuró a decir en tono gentil: Señor Jaramillo, es un gusto conocerlo al fin. Le aseguro que nos encargaremos de encontrar al culpable por el asesinato de su hija. Sin embargo, antes de que pudiera continuar con la conversación, se escuchó la voz de Wilfredo al indagar en un chirrido lleno de desesperación. Antonio, debo encontrar a mi sobrino, necesito que me digas dónde se encuentra. El rostro del hombre palideció por completo, ante la posibilidad de una nueva tragedia. Si bien Antonio sabía que la familia Jaramillo eran personas muy peligrosas, no pudo evitar sentirse conmovido ante la triste escena que se suscitaba ante sus ojos. Tras observarlos un momento, prosiguió a decir, con voz solemne: Señor Jaramillo, lamento informarles que ningún miembro de la familia de su hermana sobrevivió al ataque. Ante las noticias, Ezequiel estalló en llanto, al tiempo que caía al suelo, desolado. «Papá», exclamó Wilfredo, mientras tomaba la mano del anciano con delicadeza para ayudarlo a ponerse de pie. Tras una breve pausa, la voz del anciano resonó de manera contundente. «General Lamas, dígale a su equipo que pueden retirarse, pues a partir de ahora, la familia Jaramillo se encargará de la investigación». «Señor Jaramillo, espere un momento», tartamudeó Antonio, nervioso. «Wilfredo, asegúrate de que todos se marchen de inmediato, debemos hallar al culpable». Al terminar de emitir esas palabras, un par de hombres los tomaron del brazo, antes de comenzar a caminar en dirección de la puerta de entrada. «No puedo creer que se atreva a comportarse de manera tan descabellada. Después de todo, el Ministerio de Justicia es la única organización especializada en crimen en Cuenca veraniega, así que supongo que su familia resolverá este problema de manera poco convencional». Isabel parecía desconcertada al hablar. Ante su reacción, el anciano se apresuró a mirar el hermoso rostro de la joven, al tiempo que indagaba, curioso: «Wilfredo, me pregunto si conoces a esta valiente jovencita». Al terminar de emitir esas palabras, Ezequiel recorrió el bello rostro de la joven con la mirada. «Papá, es la nieta de Arturo», respondió Wilfredo, sin mostrar ninguna emoción. «Ja. Al parecer, a diferencia de su abuelo, usted no sabe cómo comportarse con sus mayores». La voz del anciano resonó llena de desdén al hablar. «Señor Jaramillo, no le preste atención. En realidad, es una joven que no sabe qué hacer en este tipo de situaciones», imploró Antonio, antes de añadir: «Le pido, por favor, que no interfiera con el Ministerio de Justicia. Como le comenté, le prometo que no tardaremos en encontrar al culpable. Ahora, deberán encargarse de los negocios de la familia Velázquez, de otra manera, alguien aprovechará esta oportunidad para arrebatárselos». Capítulo 343 días. Al escucharlo, Wilfredo se acercó al anciano, al tiempo que proseguía a susurrarle algo al oído, y de inmediato, Ezequiel respondió en tono soberbio: «Le aseguro que nadie en Cuenca veraniega se atreverá a ofender a la familia Jaramillo». Al terminar de emitir esas palabras y para sorpresa de todos, el anciano permaneció inmóvil, hasta que una intensa luz comenzó a emanar de todo su cuerpo. Casi de inmediato, se escuchó su voz al aseverar en tono severo: «Tendrán solo 3 días para encontrar al culpable. Si no logran cumplir su promesa, la familia Jaramillo se encargará de resolver este asunto». En ese momento, el anciano posó sus intensos ojos oscuros en el rostro de Antonio, amenazante. «Señor Jaramillo, las investigaciones tardan muy poco tiempo, sin embargo,
Antes de que el hombre maduro pudiera continuar, Wilfredo lo interrumpió al sugerir: General Lamas, permítame ayudarle un poco, pues al parecer parece desorientado. Sería buena idea que incluya a Jaime Casas de Ciudad Higuera en su investigación. En ese momento, Wilfredo no pudo evitar reflexionar. Estoy seguro de que ese hombre es el responsable de este ataque. Tan pronto escuché acerca de esta tragedia, supe que volvería a escuchar ese nombre. Al escuchar esas palabras, Antonio lo miró, desconcertado, antes de responder en tono alegre. De acuerdo, le aseguro que me encargaré de investigarlo. Entonces, todo el personal del Ministerio de Justicia abandonó el lugar para continuar con sus labores para descubrir al responsable de la masacre de la familia Velázquez. Tan pronto se hubieron marchado de ese lugar, Antonio encaró a la joven a su lado para decirle en tono curioso: Isabel, recuerdo que el señor Gómez se encontraba en Ciudad Higuera, ¿no es así? Entonces, me pregunto si puedes charlar con tu abuelo acerca del señor Casas. Después de todo, debemos descubrir por qué ese hombre fue capaz de acabar con la familia Velázquez en un instante, sugirió el hombre maduro, con voz tímida. De acuerdo, supongo que mi abuelo podrá decirnos acerca de su verdadera identidad, respondió la joven, al tiempo que dejaba escapar un suspiro, resignada, al pensar: Estoy segura de que el general Lamas desea trabajar conmigo en este caso porque soy parte de la familia Gómez. No obstante, solo así podré demostrarle a los Jaramillo que no deben faltarme al respecto. De vuelta en Arboledas, Jaime se disponía a levantarse de la cama, después de haber dormido casi todo el día. Tan pronto bajó las escaleras, pudo vislumbrar a Zacarías en la cocina. En ese momento, Jaime no pudo evitar pensar: Zacarías es el único que podrá ayudarme a preparar las pastillas necesarias para que Tomás pueda recuperar sus fuerzas por completo. Tras pedirle que saliera, en búsqueda de los ingredientes, Zacarías no tardó en regresar, pues las hierbas en la lista podían conseguirse muy fácil. Una vez de vuelta en el hotel, los hombres no solo prosiguieron a preparar las pastillas, sino que Jaime también se dispuso a enseñarle varias técnicas que servirían para acelerar su recuperación. A la mañana siguiente, Jaime decidió regresar a Ciudad Higuera. Mientras aguardaba junto a su auto, el apuesto hombre no pudo evitar meditar. Supongo que Gonzalo estará muy preocupado por nosotros después de tantos días. Estoy seguro de que tan pronto lleguemos a la ciudad, querrá reunirse de inmediato. Después de todo, ni siquiera estamos comprometidos. El hombre parecía absorto en sus pensamientos, por lo que no pudo evitar sobresaltarse al advertir la presencia de Yasmín, Fabiola y Zacarías, quienes se disponían a partir de ese lugar. No obstante, era evidente que las hermanas no deseaban regresar a casa. Después de una breve pausa, Jaime tomó a Zacarías del hombro, al tiempo que le indicaba en tono tranquilo: Zacarías, a partir de este momento, te encargarás de todos mis negocios en Arboledas. De hecho, deberás recibir los envíos de las hierbas pendientes. De cualquier manera, si necesitas ayuda, no dudes en llamarme. Al terminar de emitir esas palabras, el apuesto hombre esbozó una enorme sonrisa. Jaime, no te preocupes, pues me aseguraré de que los cargamentos de todos los especímenes raros lleguen a Hierbas del Valle Dorado. De esa manera, nadie podrá intentar robarlas, respondió Zacarías en tono alegre. De hecho, gracias a que Jaime había comenzado a utilizar los ingredientes de Zacarías para preparar las pastillas revitalizantes, Hierbas del Valle Dorado se había convertido en la tienda más famosa. Después de charlar un poco, el pequeño grupo de personas partieron hacia Ciudad Higuera de inmediato. Al llegar a la ciudad, mientras Josefina había decidido ir a casa de inmediato, pues sabía que debía charlar con Gonzalo acerca de un asunto muy importante, Jaime se dirigió a toda prisa a su mansión en Cumbre Dragón. Una vez en ese hermoso lugar, la voz del apuesto hombre resonó al hablar: Mamá, llegué. Entonces, se dispuso a quitarse los zapatos, antes de cruzar el umbral de entrada.